Dios te bendiga, mi nombre es Max Ventura y te doy la más cordial bienvenida al segmento número 4 de la clase Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Espero que te hayas bendecido con todos los segmentos anteriores y quiero decirte que ahora tenemos preparadas grandes sorpresas para la clase de ahora, porque vamos a aprender acerca de cómo se reciben las promesas de Dios. Así que por favor, concéntrate y disfruta de toda la comunión que traemos para ti en estos próximos minutos. Dios te bendiga. Entramos al tema acerca de cómo se reciben las promesas de Dios. Y para ello vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada con lo que finalizamos con ese hombre de la mano seca en medio de la sinagoga, esperando recibir una indicación de Jesús. Y fue ahí cuando Jesús le dijo, extiende tu mano. Y después él la extendió. ¿Y qué pasó después? La mano le fue restaurada sana, dice la Biblia. Esto es precisamente lo que nosotros debemos de hacer para recibir las promesas de Dios. Accionar. Si el hombre de la mano seca no se hubiese puesto en el centro de la sinagoga y además no hubiese extendido su mano, la promesa de Dios hubiese estado disponible, pero no el haberla recibido, porque él no hubiese accionado. Así que la acción es la clave para recibir las promesas de Dios y que nosotros comencemos a recibir esa vida en abundancia que Cristo prometió para nosotros. Es así entonces que para alcanzar la vida y vida en abundancia que Cristo prometió, lo que yo te recomiendo hoy es que nosotros como hijos de Dios debemos de fortalecer la relación del dar y del recibir. Esto es súper importante y me quiero dedicar unos minutitos en esta parte, en este tema. Fortalecer la relación del dar y del recibir. Porque para recibir algo de Dios, algo de nuestro papito, deben de conjugarse al menos dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, que Dios esté dispuesto a darnos. Ese es el primer elemento. Yo te pregunto hoy, ¿Dios estará dispuesto a bendecirnos? Dios estará dispuesto a darnos todo su amor, todas sus promesas. Claro que sí, ya vimos que están instauradas en la palabra de Dios grandísimas promesas como las que hemos visto. Amado, yo deseo que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Existen grandiosas y cuantiosas promesas en la Biblia. Definitivamente que Dios sí está dispuesto a dar. Pero el segundo elemento es que nosotros estemos dispuestos a recibir. La, te quiero preguntar yo en esta hora, ¿tú estás dispuesto a recibir lo que Dios te quiere dar? Probablemente nuestra mente consciente nos diga que sí, que esto es evidente. El problema es sobre nuestro subconsciente. Si nuestro subconsciente nos estará jugando una mala pasada y con el corazón nosotros podamos, con la mente podamos decir que sí, pero con el corazón estemos negándolo. El hombre de la mano seca se fue y se puso en medio. El hombre de la mano seca extendió su mano sin dudar. Él definitivamente estuvo dispuesto a recibir, aún a pesar de toda la crítica que tenía a su alrededor. Es pues nuestra obligación fortalecer esta relación del dar y recibir con Dios para alcanzar de todas sus bendiciones. Esto es lógico porque, fíjate bien, ¿por qué el niño recibe de su padre? ¿Por qué su padre es dadivoso con su hijo? En primer lugar, porque el niño conoce a su papá y sabe que su papá no le va a querer hacer ningún daño.
Eso es lo que nosotros también debemos de fortalecer, el conocimiento hacia nuestro Padre, saber de su bondad, de su misericordia, de su amor, para que eso nos acerque todavía más a Él. Y con esa relación de confianza que se ha fortalecido, por supuesto que vamos a llegar al paso número 2, no vamos a dudar de Él, no vamos a dudar de sus promesas de tal manera que cuando Él prometa algo, nosotros tengamos la seguridad y la confianza de que lo vamos a recibir, porque nuestro papito es el que nos lo ha prometido. De esta forma, se ha formado un vínculo muy fuerte y duradero que se basa y que descansa en la confianza mutua, la del Hijo hacia el Padre y la del Padre hacia el Hijo. ¿Qué relación entonces, qué parte del dar y el recibir es la que está fallando? Querido hermano, muy probablemente, y estoy seguro que es la parte de nosotros. Nosotros no podemos recibir porque no hemos conocido sus promesas, porque desconfiamos de nuestro Padre, porque no sabemos cómo recibir todo esto. Así que es la parte que debemos de ir trabajando para que esta vida en abundancia se manifieste. Mira qué hermoso lo que dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. Cuánta bendición hay en este versículo, porque el requisito primero es confianza. La confianza de la que te he venido hablando, la confianza que tiene un hijo hacia su padre. Esta es la confianza que debe de ser fortalecida, pero para ello debemos de leer la Biblia, debemos de conocer sus promesas y esta confianza va a ser robustecida. Por lo tanto, se necesita confianza como base. Y después viene la parte de las peticiones. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo sabemos qué es lo que está conforme a la voluntad de Dios? Lee la Biblia. ¿Cómo sabemos qué es lo que está disponible para recibir? Empápate en sus promesas. Forzosamente, la ignorancia nos alejará de la vida en abundancia, pero el abrir la Biblia nos acercará a esa vida que Dios ha prometido para nosotros. De tal manera que si nosotros hacemos eso, dice, Él nos va a oír. Él nos va a oír porque vamos a actuar con fe, con la misma fe del hombre de la mano seca que restableció su salud. Pero es en este momento en donde quiero ya llegar a una parte trascendental de este estudio, acerca de cómo recibir las promesas de Dios. Y esto es por medio de la fe, claro. La fe es la clave de la bendición. Pero ahora quiero ponerte en alerta que la fe tiene dos lados. Y es por ello que ahora voy a hablarte acerca del árbol de la fe, porque el árbol de la fe tiene un lado positivo que he puesto en color verde y tiene un lado negativo que he puesto en un color gris oscuro, un lado peligroso. Eso es lo que quiero que aprendamos, porque nosotros pensamos que la fe toda era buena, que la fe toda era bendición. Y ahora quiero decirte que es como una espada de doble filo, porque si alimentas el lado positivo de la fe, el cual está compuesto de elementos tales como la paz, la seguridad y la confianza en Dios, por supuesto que vamos a recibir de ese lado. Sin embargo, inconscientemente, mucho me temo que hemos nosotros trabajado también con el lado negativo de la fe, el cual se constituye de aspectos como las dudas, los miedos y las ansiedades. Si nosotros fortalecemos
consciente o inconscientemente, este lado oscuro de la fe, nosotros estaremos poniéndonos en una posición de recibir los aspectos negativos de este lado. Porque recuérdate que la fe es una ley y Gálatas 6:7 te lo dice. Todo creer es igual a recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recibirá. Si sembramos del lado negativo de la fe, vamos a recibir de ese lado. Y si sembramos del lado positivo, la confianza, la seguridad, fortaleciendo la relación de padre e hijo con Dios, entonces vamos a recibir del lado positivo de la fe. Así que es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo corregir el lado negativo de la fe en nuestra mente. Cuando nuestra mente vengan elementos del lado negativo de la fe, debemos de vaciarnos de eso, debemos de limpiar y debemos de rechazar toda esa negatividad, de tal manera que miremos lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. ¿Te das cuenta que el afán y la ansiedad es del lado negativo? ¿Y qué dice Dios? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, cuando haya afán en nuestro corazón, cuando el lado negativo de la fe esté creciendo, ¿qué debemos de hacer? Lo que dice el versículo 6, poner ese tema en oración a Dios, en oración y ruego, y después darle gracias, porque Dios va a escuchar nuestras rogativas. Y el resultado de eso es lo que hace el 7, el versículo 7 de Filipenses 4. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios comienza a trabajar y nos pasa del lado negativo al lado positivo, siempre y cuando tú hagas el esfuerzo. Así como el hombre de la mano seca. Él hizo su esfuerzo por recibir y nosotros no somos menos que el hombre de la mano seca. También podemos recibir al igual que él lo que nos merecemos, porque las promesas de Dios están disponibles para todos sus hijos. Ahora, acompáñame a Romanos 4, versículos 19 al 22, y vamos a poner el ejemplo de otro magnífico hombre en la Biblia, y vamos a ver de quién se trata. Dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Del padre de la fe, Abraham. ¿Qué hizo el padre de la fe, Abraham? Él no se debilitó en su fe. ¿A pesar de qué? De que su cuerpo estaba ya casi como muerto, casi de 100 años. Imagínate cómo estaba su salud a esa edad, cómo estaban sus células, cómo estaban sus ojos a los 100 años, ya bastante desgastados, y cómo estaba la matriz de su esposa Sara, definitivamente ya estaba seca, ya estaba estéril. Pero ¿qué recibió Abraham de parte de Dios? La promesa de que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo. Es prácticamente eh, chocante esa promesa contra la realidad de su cuerpo y contra la realidad de la matriz de Sara. Pero ¿qué hizo este magnífico hombre? A pesar de toda esa adversidad, no se debilitó en la fe. Es un grandioso ejemplo este. Versículo 20. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
Cada promesa que recibas de Dios, tú debes de darle el tratamiento de Abraham. No dudar de esa promesa, sino todo lo contrario, fortalecerte en ella. Esto es, pasar del lado negativo de la fe al lado positivo, dando la gloria a Dios. ¿Por qué? 21. Porque dice que Abraham estuvo plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, porque Abraham fortaleció su fe con base a quien lo prometió. Nosotros también fortaleceremos nuestra fe con base a quien nos lo está prometiendo. Es nuestro Padre amado, es el que nos ama, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo y de todo lo que en él está. Por lo tanto, no tenemos que tener signos de debilidad hacia creer en él, sino todo lo contrario, fortalecernos. Versículo 22, por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia, porque él creyó y entonces recibió. Querido amigo, querido hermano, la obligación de recibir está en nosotros. Dios ya hizo su promesa. Ahora nosotros hacemos el esfuerzo para recibirla. Es así como entramos ya en la fase conclusiva de esta enseñanza, en donde estamos aprendiendo que el lado negativo de la fe es grave y es sumamente perjudicial para la vida de las personas. Hemos aprendido que el lado negativo de la fe es ese lado que Satanás quiere hacer influir en tu mente, influir en tu corazón. Pero ahora, gracias a la palabra de Dios, estamos aprendiendo que debemos de abortar ese lado oscuro para pasar al lado positivo y hacer ese ciclo de cambios para recibir la vida en abundancia que Cristo prometió. Así que siempre mira lo que dice del lado negativo para que comencemos a renovar nuestra mente y nos alejemos de él. Proverbios 29:25. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 29:25? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí está nuevamente el lado negativo y el lado positivo. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué significa poner un lazo? Un lazo es algo que no nos permite movilizarnos, no nos permite avanzar hacia las promesas de Dios. Por lo tanto, quita tus temores y comienza a confiar en Jehová. Comienza a creer en tu Padre. Comienza a fortalecer la relación con Dios. Y entonces Dios te va a bendecir y Dios te va a exaltar. Así de sencillo, así de práctico. Salmos 34:4 dice de la siguiente manera: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una vez más, el lado negativo y el lado positivo. Nosotros buscamos a Jehová. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. ¿De quién es el cambio de pasar del lado negativo al lado positivo de la fe? Nuestro. Por lo tanto, nosotros buscamos, accionamos y fortalecemos nuestra relación con Dios. Y entonces dice que Él nos oye. Porque como Dios ve nuestros cambios, ve el cambio de nuestros hábitos, entonces Dios comienza a escucharnos porque ya hacemos rogativas y peticiones con fe positiva. ¿Y qué pasa cuando buscamos a Dios? Él nos libra de todos nuestros temores. El lado negativo de la fe está disponible ser alejado y destruido en nuestro corazón, siempre y cuando nosotros accionemos hacia el lado positivo de la confianza, de la paz, de la seguridad y de la fe de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Gloria a Dios.
Wow, definitivamente la carga de bendición que hemos compartido en este momento ha sido grande. Por lo cual nos vamos a quedar hasta acá para que reflexiones, para que retrocedas este video, lo escuches una, dos, tres veces y todas las veces que sea necesario para que esto te ayude a renovar tu mente y a comenzar a recibir las promesas de Dios. Esto es de gran bendición, es el deseo de Dios para tu vida, para que alcancemos la vida en abundancia. Que recuerda, no todo se limita a lo material. La vida en abundancia es abundancia de paz también, abundancia de perdón, abundancia en lo espiritual. Y por supuesto también vendrá lo material en camino. Pero por favor, ahora renueva tu mente y límpiate del lado negativo de la fe. Amén. Ese es mi deseo para ti y estoy seguro que es el deseo de Dios también. Por lo tanto, comparte esta enseñanza a personas que crees que también puede llegar a bendecirse con ella. Y también suscríbete al canal y dale like. Revisa todos los videos del canal. Hemos puesto disponibles audiolibros para tu crecimiento y tu edificación espiritual. Así que también con mucha libertad, revísalos y bendícete. Así que Dios te bendiga.